El silencio en Escarnes era abrumador. Aquel pequeño pueblo, habitualmente vibrante de vida, se había sumido en una aura de desasosiego desde que la noticia de la muerte de Nora se esparció como un rayo. El sol brillaba en el cielo azul, pero su luz no lograba atravesar la oscuridad que envolvía el lago. Liv se encontraba en la orilla, observando el lugar donde su amiga había sido encontrada. Su corazón latía con un ritmo irregular, como si intentara luchar contra la realidad que se había instalado en su mente. Nora siempre había sido una brisa fresca en la vida de Liv, con su risa contagiosa y su forma de ver el mundo. Pero ahora, solo había ecos de su ausencia. La tarde era clara, pero el lago parecía absorber la luz, tornándose en un espejo opaco que reflejaba sus peores temores. Liv sentía un nudo en el estómago, una mezcla de tristeza y un temor palpable que la instaba a buscar respuestas. No podía aceptar que su amiga se hubiera ido sin más, que alguien no hubiera hecho nada para salvarla. Mientras las gaviotas graznaban en la distancia, Liv recordó la última vez que vio a Nora. Había sido un día soleado, similar a aquel. Se habían reído y compartido sueños, hablando de los planes que tenían para el futuro. Pero había algo en la mirada de Nora, un destello de preocupación que Liv no supo descifrar en ese momento. Ahora, esos recuerdos se convertían en una condena. ¿Qué la había llevado a ese trágico destino? La pregunta resonaba en su mente como un eco interminable. Liv respiró hondo y dio un paso hacia el agua. El contacto con la orilla era frío y la hizo estremecer, pero no podía alejarse. Estaba decidida a entender. Se sentó en la arena, sintiendo la brisa del lago acariciar su rostro, y miró hacia el horizonte, donde las montañas se alzaban imponentes. Esa belleza contrastaba con la tragedia que había ocurrido. ¿Quién había sido el responsable de la muerte de su amiga? ¿Y por qué nadie parecía dispuesto a hablar? A medida que el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, la escena se tornó más inquietante. Liv sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Se levantó, con la determinación burbujeando en su interior, y se dirigió a la casa de Sander, el novio de Nora. La distancia hacia su casa era corta, pero el camino se sentía interminable. Cada paso estaba cargado de la angustia de las preguntas sin respuesta. Al llegar, el aire se tornó denso. Sander estaba sentado en la entrada, su rostro pálido y los ojos perdidos en algún punto distante. Liv sintió una punzada de dolor al verlo así, pero no podía dejar que su compasión la detuviera. Necesitaba saber qué había pasado en la última noche que Nora había estado con él. «Sander», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Necesito hablar contigo». Él la miró con una mezcla de sorpresa y resignación. Su expresión era de un hombre que había perdido no solo a su pareja, sino también su camino. Liv sintió una oleada de tristeza, pero se obligó a concentrarse en lo que tenía que hacer. «No sé si puedo soportar otra conversación sobre Nora», respondió Sander, su voz quebrada. «Me duele demasiado». «Lo sé», dijo Liv suavemente. «Pero necesito entender. Hay cosas que no tienen sentido. ¿Qué pasó esa noche?» Sander vaciló, sus ojos se llenaron de lágrimas, y durante un breve momento, Liv pensó que podría abrirse. Pero se cerró como una flor marchita, y el silencio se instaló entre ellos. Era un silencio pesado, cargado de secretos que parecían retumbar en el aire. «No sé si estoy listo para hablar», finalmente murmuró Sander, apartando la mirada. Liv sintió que su corazón se rompía un poco más. Había tanto que descubrir, y cada segundo que pasaba sin respuestas la acercaba a la desesperación. Pero había una chispa de resolución en su interior. No podía rendirse. Tenía que profundizar, incluso si eso significaba enfrentarse a verdades que preferiría no conocer. Con un gesto decidido, se acercó un poco más, intentando captar su atención. Sander la miró, y en su mirada había un rayo de vulnerabilidad. «Nora era importante para mí», continuó Liv,
su voz casi un susurro. Y tengo la sensación de que estaba asustada. Sander cerró los ojos, como si el recuerdo lo abrumara. Liv observó su lucha interna, preguntándose si el dolor de la pérdida lo había dejado incapaz de hablar. Sin embargo, sabía que su amigo debía entender que el tiempo de la duda había pasado. «Por favor, Sander, necesito que me digas la verdad», insistió, sintiendo que el viento a su alrededor comenzaba a levantarse, como si la propia naturaleza le urgiera a continuar. Finalmente, Sander dejó escapar un suspiro profundo, y por un breve instante, parecía dispuesto a abrirse. Pero antes de que pudiera decir algo, un grito desgarrador resonó desde la orilla del lago. Era un sonido que cortaba el aire, un eco de horror que resonó en sus corazones. Ambos se giraron hacia el lago, donde un grupo de personas se había reunido, sus caras pálidas y llenas de terror. Algo más había emergido de las profundidades oscuras, y Liv sintió que el verdadero misterio apenas comenzaba a revelarse. El grito desgarrador resonó en el aire, cortando la atmósfera tensa como un cuchillo afilado. Liv y Sander se miraron, el horror reflejado en sus ojos, antes de correr hacia el lago. A medida que se acercaban, el bullicio de la multitud se hacía más fuerte, un murmullo de confusión y miedo que parecía envolverlos. Al llegar a la orilla, Liv vio a varios pescadores y curiosos rodeando algo en el agua. La imagen era inquietante. El lago, con sus aguas oscuras y profundas, parecía haber devuelto no solo la memoria de Nora, sino también un fragmento del pasado que todos preferirían olvidar. Un hombre de mediana edad, con un rostro arrugado por las inclemencias del tiempo, empujó a la multitud con una mano. Sus ojos se abrieron de par en par mientras señalaba hacia el agua. «Es una mochila», gritó, su voz temblorosa de incredulidad. Liv sintió que su corazón se detenía. La mochila era de Nora. El recuerdo de su amiga, lleno de risas y sueños, se convirtió en una presencia tangible. Con cada segundo que pasaba, la angustia se transformaba en una urgencia que empujaba a Liv a descubrir qué había en ese objeto. ¿Qué secretos guardaba? Mientras la policía llegaba para controlar la situación, Liv tomó un respiro profundo. Sabía que tenía que mantenerse firme. Al mirar a Sander, notó que su expresión había cambiado. El miedo se había convertido en una mezcla de rabia y tristeza. «¿Por qué no me dijiste que Nora tenía una mochila?», preguntó, su voz al borde de la ira. «No lo sabía», respondió Sander, su tono defensivo. «Ella nunca me dijo nada sobre eso». Liv sentía que el tiempo se escurría entre sus dedos. Sabía que Sander estaba herido, pero no podía dejar que su dolor la detuviera. Tenía que actuar. «Voy a mirar», anunció, decidida. Sin esperar respuesta, se abrió camino entre la multitud y se acercó a los agentes, que ya habían comenzado a recuperar la mochila del agua. Un oficial de policía, de cabello canoso y expresión severa, se volvió hacia ella. «Retírate, chica», dijo, su tono firme. «Esto no es un lugar seguro». Pero Liv no podía alejarse. La mochila, con su diseño azul desgastado, parecía llamar su atención. Las manos del oficial sacaron la mochila del agua, y una sensación de terror y anticipación se apoderó de Liv mientras un grupo de curiosos se agolpaba para ver. «¿Qué hay dentro?», preguntó, casi sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. El oficial hizo un gesto y comenzó a abrir la mochila. Con cada cremallera que se deslizaba, el aire se volvió más denso. El corazón de Liv latía con fuerza mientras los ojos de la multitud se centraban en el contenido: libros, una botella de agua y, al fondo, un pequeño diario de tapa dura. «Esto pertenece a Nora», murmuró Liv, más para sí misma que para el oficial. Cuando el diario fue retirado, una sensación de reconocimiento la invadió. Era el diario que Nora llevaba consigo, lleno de sueños y reflexiones íntimas. Pero también había notas sueltas, recortes de periódico y papeles arrugados,
que dejaban entrever una historia que no había sido contada. Liv sintió que la curiosidad se transformaba en necesidad. Tenía que leer lo que había dentro. Pero antes de que pudiera actuar, el oficial guardó la mochila en una bolsa plástica, sellándola como evidencia. «Esto es material para la investigación», declaró el oficial, ignorando el descontento de Liv. «Necesitamos que todos se alejen». Pero Liv no estaba dispuesta a rendirse. La imagen de Nora, su sonrisa y su esencia, la impulsaban a seguir adelante. Sabía que debía descubrir lo que había estado oculto en esas páginas. Esa noche, Liv regresó a casa con la mente en ebullición. Su corazón se sentía pesado mientras revisaba los recuerdos, tratando de conectar las piezas que aún no encajaban. ¿Por qué Nora había llevado su diario al lago? ¿Había algo que no le había contado? Al llegar a su habitación, se sentó en la cama y encendió una lámpara tenue. Las sombras danzaban en las paredes mientras su mente viajaba hacia el pasado, recordando a Nora, sus risas compartidas y sus confidencias. Pero también recordaba algo más oscuro, un secreto del que nunca se habían hablado. Esa tarde, un incidente en la escuela había dejado una huella imborrable. Un grupo de chicas había acosado a Nora, burlándose de ella en la sala de clases. Liv había estado allí, pero se había sentido impotente, incapaz de ayudar. Recordaba cómo Nora había salido llorando, una figura frágil que se desvanecía en el pasillo. Esa imagen se había quedado grabada en su mente, y ahora parecía cobrar vida de nuevo. Liv se sacudió, alejando esos pensamientos y enfocándose en el diario. Sacó un cuaderno en blanco y comenzó a anotar sus propios recuerdos, buscando alguna pista que la guiara. El viento aullaba afuera, y el sonido la hacía sentir aún más sola. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que no podía rendirse. A la mañana siguiente, decidió visitar a Sander de nuevo. Tenía que saber más sobre la relación de Nora con él, sobre sus miedos y sus secretos. La idea de que ella estuviera asustada la consumía, y no podía permitir que su amiga fuera solo un eco de su pasado. Cuando llegó a su casa, Sander estaba sentado en la cocina, la cabeza entre las manos. Liv sintió un destello de compasión, pero el impulso de encontrar respuestas era más fuerte. «Necesitamos hablar», dijo, cerrando la puerta detrás de ella. Sander la miró, y en su expresión había una mezcla de dolor y deseo de abrirse. «Lo sé», Liv respondió, su voz casi un susurro. «Hay cosas que no he contado». Liv se sentó frente a él, la determinación iluminando su mirada. No había más tiempo que perder. Las sombras del pasado estaban comenzando a revelarse, y estaba dispuesta a enfrentar cualquier secreto que el lago hubiera ocultado. Liv sintió que el aire en la cocina de Sander se volvía denso, casi palpable, mientras él luchaba por encontrar las palabras adecuadas. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando el polvo que danzaba en el aire, pero nada podía disipar la sombra que se había instalado entre ellos. «Lo que pasó con Nora», comenzó Sander, su voz temblorosa. «No era solo un accidente. Ella estaba asustada, Liv. Tenía miedo de algo». Liv sintió que su corazón se aceleraba. Las palabras que siempre había anhelado escuchar finalmente estaban a punto de salir de la boca de Sander. Pero, al mismo tiempo, una sensación de temor se apoderó de ella. ¿Qué había realmente sucedido en esos días previos a la tragedia? ¿De qué tenía miedo?, preguntó Liv, manteniendo la mirada fija en Sander, tratando de desentrañar la tormenta que se agitaba en sus ojos. Él se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración que la hizo sentir que la verdad estaba justo al alcance, pero que se negaba a dejarse ver. Nora había estado recibiendo mensajes extraños. No sabía de dónde venían, pero los leía en su teléfono y se ponía cada vez más inquieta. No quería decírmelo al principio, pero cuando comenzó a hablarme de ellos, me asusté. Ella decía que alguien la estaba vigilando.
Liv sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La idea de que alguien hubiera acechado a su amiga la llenaba de un profundo desasosiego. Nora siempre había sido fuerte, nunca había mostrado debilidad frente a los demás. ¿Qué tipo de amenaza podría haberla hecho dudar de sí misma? ¿Qué tipo de mensajes? Insistió Liv, acercándose más a Sander. Su corazón latía con fuerza, y la urgencia de descubrir la verdad se intensificaba. Sander tomó una respiración profunda y se levantó, caminando hacia la ventana. Su mirada se perdía en la distancia, y Liv pudo ver cómo la ansiedad se apoderaba de él. Eran notas cortas, anónimas. A veces la invitaban a lugares, otras veces simplemente decían que tenía que tener cuidado. A mí me sonaban a bromas pesadas al principio, pero después de un tiempo vi que la preocupación de Nora era real. Liv recordó las risas, los sueños compartidos, y ahora esa pesadilla se cernía sobre ella como un manto oscuro. ¿Cómo había podido estar tan ciega ante la angustia de su amiga? Tenía que saber más, pero Sander parecía estar atrapado en su propio torbellino de emociones. ¿Tuviste alguna vez la oportunidad de ver esos mensajes?, preguntó, sintiendo que cada palabra que salía de su boca era un hilo que podía desatar un nudo de secretos. Sander se volvió hacia ella, su expresión oscura y complicada. No, nunca pude verlos. Ella los borraba antes de que pudiera acercarme a su teléfono. Decía que no quería preocuparme, pero estaba claro que no podía lidiar con esto sola. Liv se sintió frustrada. Había algo más en la historia, algo que Sander no estaba diciendo. Se levantó y comenzó a recorrer la habitación, intentando organizar sus pensamientos. Nora tenía amigos, otros que podrían haberla apoyado. ¿Por qué no te habló de esto?, preguntó, sintiendo que la ansiedad se mezclaba con la determinación. Porque pensaba que podía manejarlo, respondió Sander, su voz más suave. Era muy orgullosa. No quería que la vieran como una víctima. Pero eso no fue todo. Liv se detuvo en seco, mirando a Sander, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué más? Unos días antes de su muerte, se encontró con alguien en el pueblo. No sé quién era, pero lo vi en su rostro. Había algo que le preocupaba. Ella me dijo que había encontrado una pista, algo que la llevó a querer investigar más. No sé si eso estaba relacionado con los mensajes, pero lo noté. La habitación se llenó de un silencio pesado mientras las palabras de Sander se instalaban en el aire. Liv sintió que su mente corría en círculos, tratando de encajar todas las piezas del rompecabezas. ¿Qué tipo de pista?, insistió, aunque su corazón le decía que era un camino peligroso. No tengo idea, dijo Sander, su voz quebrándose. Solo me dijo que quería saber más sobre la historia del lago, algo que había pasado años atrás. Pero nunca me dio detalles. Liv se dio cuenta de que tenía que profundizar más en esa historia, en los secretos que el lago guardaba. Era un lugar lleno de misterios, y quizás lo que Nora había descubierto era la clave para entender su muerte. Voy a investigar. Necesito saber lo que realmente pasó, declaró, sintiéndose más decidida que nunca. Sander la miró, su expresión un enigma de esperanza y desánimo. No te expongas demasiado, Liv. No quiero que te pase nada. No puedo quedarme aquí sin hacer nada, respondió, sintiendo que su determinación era más fuerte que cualquier miedo que pudiera enfrentar. Esa tarde, se dirigió al lago, un lugar que ahora se sentía tanto como un santuario como un escenario de horror. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos y un profundo rojo que contrastaba con la tristeza en su corazón. Liv sabía que el lago había sido testigo de muchas historias, y que en sus aguas podría encontrarse la respuesta que tanto anhelaba. Mientras caminaba por la orilla, su mente volvía a los relatos que había escuchado sobre el lugar. Historias de desapariciones, amores perdidos y secretos guardados en las profundidades. Había algo inquietante en el aire, como si el lago mismo la llamara a descubrir sus verdades ocultas.
Al llegar a un claro donde las rocas se elevaban, Lee decidió que allí era donde comenzaría su investigación. Se sentó en una roca, sacó su cuaderno y comenzó a anotar sus pensamientos, preguntas y fragmentos de lo que había aprendido hasta ahora. El silencio era absoluto, pero a medida que la oscuridad caía sobre el lago, un sonido suave comenzó a manifestarse, como si el agua estuviera susurrando secretos. Liv sintió un escalofrío recorrer su espalda y miró hacia el agua. Fue entonces cuando vio algo que la hizo temblar. Un destello de luz emergiendo de la superficie del lago. Era como si alguien, o algo, estuviera tratando de comunicarse con ella. Sin pensarlo dos veces, se levantó y se acercó a la orilla. El agua estaba fría al tacto, pero no la detuvo. Se inclinó, intentando ver más de cerca lo que había atraído su atención. El corazón le latía con fuerza mientras sus manos tocaban la superficie. Fue en ese momento que una figura apareció en su mente, una mujer con una larga melena oscura, nadando entre las profundidades. La imagen era tan vívida que Liv se sintió abrumada. Era Nora, en su mente, sonriendo y señalando algo en el fondo del lago. Liv sintió que algo la guiaba, un impulso que la empujaba a seguir adelante. ¿Podría ser que Nora aún tuviera algo que decirle? Decidida a descubrir la verdad, Liv prometió que no se detendría hasta que todas las piezas encajaran. El lago tenía secretos que debía desvelar, y estaba dispuesta a enfrentarlos, cueste lo que cueste. Liv no podía apartar la imagen de la figura de Nora nadando en las profundidades del lago de su mente. Esa visión, tan vívida y real, la impulsó a seguir investigando. Sabía que no podía dejar que el miedo se interpusiera entre ella y la verdad. Debía descubrir qué había querido decirle su amiga. Al regresar a casa, se sentó a la luz de una lámpara, su cuaderno abierto ante ella. Las notas sobre los mensajes de Nora, sus preocupaciones y el misterio de la mochila estaban esparcidas por la página. Pero había un elemento que faltaba, algo que la conectara con el pasado de Nora. De repente, un recuerdo le vino a la mente, la conversación que había tenido con su amiga meses atrás. Habían hablado sobre las leyendas que rodeaban el lago, historias de antiguos rituales y almas en pena. Nora siempre había sido escéptica, pero había un brillo en sus ojos que revelaba su fascinación por lo oculto. Liv decidió que tenía que profundizar en esas leyendas. Tal vez, al descubrir más sobre la historia del lago, podía encontrar respuestas sobre lo que realmente le había sucedido a Nora. A la mañana siguiente, se dirigió a la biblioteca del pueblo. Las estanterías estaban llenas de libros polvorientos, y el aire olía a papel envejecido. Se sentó en una mesa en la parte trasera, donde había una sección dedicada a la historia local. Comenzó a buscar cualquier referencia sobre el lago y sus misterios. Después de un par de horas de investigación, encontró un libro que llamaba su atención: Leyendas y mitos del lago sombrío. El título evocaba un sentido de misterio, y al abrirlo, Liv se sumergió en un mundo de cuentos de fantasmas, desapariciones y rituales antiguos. Una de las leyendas hablaba sobre una joven que había desaparecido en el lago hace más de 100 años. Se decía que había sido vista por última vez nadando bajo la luna llena. Aquellos que la habían conocido aseguraban que estaba conectada con el agua, y algunos afirmaban haberla visto emergiendo de las profundidades en noches de tormenta. Liv sintió un escalofrío al leer esto. La historia parecía estar relacionada con la desaparición de Nora de alguna manera. ¿Era posible que lo que había sucedido con su amiga estuviera conectado con estas leyendas? El tiempo pasó volando mientras ella leía, y antes de darse cuenta, la biblioteca había cerrado. Salió a la calle, sintiendo la brisa fresca en su rostro. La noche ya había caído, y el cielo estaba cubierto de estrellas, titilando como si guardaran secretos inconfesables. Decidida a seguir su instinto, Liv se dirigió al lago nuevamente. La idea de explorar su superficie bajo la luz de la luna la emocionaba y la aterraba a la vez. Sabía que debía hacerlo,
que su conexión con Nora la llamaba hacia ese lugar. Cuando llegó, el lago parecía diferente en la oscuridad. Las aguas reflejaban la luna, creando un manto de luz que danzaba sobre la superficie. Se sentó en la orilla, observando cómo las olas suaves rompían contra las piedras. Liv se preguntó si sería posible que Nora estuviera allí de alguna manera, que su espíritu aún vagara por el lago. La idea de hablarle en voz alta le dio valor, y comenzó a murmurar palabras, llamando a su amiga. «Nora, si estás aquí, por favor, dame una señal. Necesito entender lo que sucedió». El silencio de la noche se sentía pesado, y Liv sintió que cada segundo se alargaba, como si el tiempo se detuviera. Pero entonces, algo llamó su atención. Un brillo debajo de la superficie del agua. Se inclinó, tratando de ver mejor. La luz parpadeaba, casi como un faro. Liv sintió su corazón latir con fuerza. ¿Sería otra señal de Nora? Sin pensarlo dos veces, se quitó los zapatos y se metió en el agua. El frío la tomó por sorpresa, pero la urgencia de descubrir la verdad la mantenía en movimiento. Mientras se adentraba, el agua le llegaba hasta la cintura, y la luz parecía hacerse más intensa. Liv extendió la mano, y en ese momento sintió una corriente que la empujaba hacia adelante. Era como si algo la guiara, como si el lago le estuviera revelando un secreto. De repente, sus dedos tocaron algo sólido en el fondo. Con un tirón, sacó un objeto cubierto de barro. Al emerger, vio que era una antigua medalla, la superficie desgastada por el tiempo, pero con un diseño que parecía familiar. Liv la sostuvo en la luz de la luna y, al examinarla, se dio cuenta de que llevaba el símbolo del pueblo, una representación de la unión entre el agua y la tierra. En el reverso había una inscripción que decía: «Para aquellos que buscan la verdad en las profundidades». El corazón de Liv se aceleró. La medalla parecía ser una conexión entre el pasado y el presente, un vínculo con la historia que Nora había querido desentrañar. No era solo un objeto, era una pista tangible. Regresó a la orilla, el agua escurriéndose por su cuerpo, y comenzó a secarse con una toalla que había traído. La medalla se sentía pesada en su mano, llena de significado. En ese momento, entendió que debía hablar con Sander nuevamente. Había algo en la historia del lago que necesitaba compartir con él. De regreso a casa, la emoción crecía dentro de Liv. La medalla representaba más que un simple objeto perdido. Era un indicio de que la verdad sobre Nora estaba más cerca de lo que pensaba. Al llegar a la casa de Sander, tocó la puerta con urgencia. Él abrió, y la preocupación se reflejaba en su rostro. «¿Qué te pasó?», preguntó, mirándola de arriba abajo. «Necesitamos hablar». «Tengo algo que mostrarte», dijo ella, sin aliento, mientras levantaba la medalla. Sander miró la medalla. Sus ojos se agrandaron con sorpresa. «¿Dónde la encontraste?», preguntó, su voz apenas un susurro. «En el lago», respondió Liv, sintiendo que cada palabra era un paso más cerca de la verdad. «Creo que es una pista sobre Nora y lo que le pasó». Mientras ambos se sentaban a la mesa, Liv sintió que el aire se volvía más denso con cada palabra que compartían. La medalla se convirtió en el centro de su conversación, un símbolo de la búsqueda de la verdad que los había llevado a ese momento. Liv no podía predecir lo que encontrarían al seguir esa pista, pero sabía que cada paso que daban los acercaba más a Nora. Era un camino peligroso, lleno de secretos y sombras, pero no podía detenerse. La búsqueda de respuestas había comenzado, y en las profundidades del lago, tal vez aún había más secretos por descubrir. Liv se sentía electrificada mientras sostenía la medalla, convencida de que estaba al borde de un descubrimiento que podría cambiarlo todo. La conversación con Sander había despertado en ella un sentido de propósito renovado, pero también la inquietud de saber que su búsqueda podía llevarlas a lugares oscuros y peligrosos.
Ambos acordaron que debían investigar más sobre la medalla y su conexión con la historia del lago. Sin embargo, sabían que no podían hacerlo solos. Necesitaban la ayuda de alguien que conociera el pasado del pueblo, alguien que pudiera proporcionar contexto y respuestas. «Conozco a alguien que podría ayudarnos», dijo Sander, su rostro iluminado por una chispa de determinación. La señora Frida, la anciana que vive al final de la calle. Ha vivido aquí toda su vida y tiene un vasto conocimiento sobre las leyendas locales. Liv asintió, sintiendo que eso podía ser exactamente lo que necesitaban. Al día siguiente, decidieron visitar a la señora Frida. Cuando llegaron a la casa de la anciana, la estructura de madera crujió al abrirse la puerta. El interior estaba decorado con fotografías en blanco y negro, recuerdos de un pasado que se sentía casi palpable. La señora Frida, con su cabello blanco recogido en un moño y su mirada profunda, los recibió con una sonrisa cálida. «¿Qué los trae por aquí, jóvenes?», preguntó, invitándolos a entrar. Liv y Sander se presentaron y le contaron sobre la medalla. La anciana tomó el objeto entre sus manos temblorosas, observándolo con atención. «He visto esto antes», dijo, su voz casi un susurro. Era un símbolo de la unidad del pueblo, pero también está ligado a una historia más oscura. Hay quienes dicen que aquel que lleva esta medalla es protegido por las aguas, pero también puede ser perseguido por los secretos que esconde el lago. Liv sintió un escalofrío al escuchar las palabras de la señora Frida. La conexión entre la medalla y los misterios del lago se sentía más intensa. «¿Qué más sabes sobre el lago?», preguntó Sander, su curiosidad evidente. «El lago ha sido testigo de muchas tragedias. Hubo una época en la que las desapariciones eran comunes. Algunas personas desaparecían y nunca volvían, mientras que otras eran encontradas sin vida en sus aguas. Siempre se hablaba de un espíritu que atormentaba a aquellos que se acercaban demasiado». Liv recordó las historias que había leído y el sentimiento inquietante que siempre había tenido hacia el lago. Las desapariciones de las que hablaba la señora Frida podían estar conectadas con lo que le había sucedido a Nora. «¿Sabes algo sobre una joven que desapareció hace más de un siglo?», preguntó Liv, tratando de sacar más información. La señora Frida frunció el ceño, recordando. «Ah, sí, la historia de Elin. Ella se ahogó en el lago en una noche de luna llena, y desde entonces su espíritu ha estado atado a esas aguas. Se dice que busca compañía y que aquellos que nadan en el lago en esa noche especial pueden escuchar sus susurros». Liv sintió un escalofrío recorrer su espalda. La conexión entre Nora y la historia de Elin parecía innegable. Pero antes de que pudiera formular más preguntas, un grito desgarrador rompió la calma del día. El sonido provenía de las aguas del lago. Liv y Sander intercambiaron miradas alarmadas antes de correr hacia el sonido. Al llegar a la orilla, se encontraron con un grupo de personas que se habían congregado, y el pánico era palpable. Una mujer estaba de pie junto a la orilla, con las manos cubiertas de barro, mientras un par de hombres miraban hacia el agua con horror. «¿Qué ha pasado?», preguntó Liv, acercándose. «Hemos encontrado un cuerpo», gritó uno de los hombres, temblando. Es un hombre». Liv sintió que su estómago se hundía mientras el horror se apoderaba de ella. La tragedia que se cernía sobre el lago parecía no tener fin. Se abrió paso entre la multitud, y cuando su mirada se posó sobre el cuerpo, un grito se quedó atrapado en su garganta. Era un hombre que había estado desaparecido durante semanas. Su rostro era inconfundible. El pescador local, Lars. El miedo que había sentido por Nora ahora se transformaba en horror por la muerte de Lars. «¿Cómo pudo pasar esto?», preguntó Sander, sus ojos fijos en el cuerpo. Liv sintió que la confusión se apoderaba de su mente. El cuerpo estaba cubierto de algas y barro, como si el lago hubiera querido ocultarlo. Pero lo más inquietante era la expresión en el rostro de Lars,
un gesto de terror que parecía reflejar su último momento en vida. Mientras el grupo comenzaba a dispersarse, Liv se quedó mirando el cuerpo, sintiendo una conexión extraña. Era como si el lago estuviera revelando más secretos de lo que cualquiera había imaginado. «Debemos avisar a la policía», dijo uno de los hombres, todavía temblando por la impresión. Liv y Sander se miraron, sabiendo que la tragedia que estaban viviendo no era solo un caso aislado. La conexión entre las desapariciones, la historia del lago y la medalla era más fuerte de lo que pensaban. «Esto no puede ser una coincidencia», murmuró Liv, sintiendo que la tensión aumentaba. Mientras la policía llegaba y los oficiales comenzaban a investigar, Liv y Sander se alejaron un poco, tratando de procesar la situación. «¿Crees que esto esté relacionado con Nora?», preguntó Sander, su voz apenas un susurro. «No lo sé», respondió Liv, sintiendo el peso de la tristeza y la desesperación. «Pero tenemos que averiguarlo. Cada vez está más claro que el lago guarda secretos oscuros, y Lars es solo la punta del iceberg». Decidieron que debían volver a la casa de la señora Frida y compartir lo que habían descubierto. Cada vez se sentían más conectados con la historia del lago, y con cada revelación, la sensación de peligro crecía. Mientras regresaban, la atmósfera se volvió opresiva. La realidad de lo que habían presenciado se asentó sobre sus hombros como una carga. Pero Liv sabía que no podían rendirse. La verdad sobre Nora y Lars debía salir a la luz, y el lago tenía más que contarles. Esa noche, cuando la luna iluminaba las aguas, Liv sintió que la conexión con el pasado se fortalecía. Un viento suave sopló, como un susurro que decía que la historia aún no había terminado. El aire estaba pesado cuando Liv y Sander regresaron a la casa de la señora Frida. La atmósfera era densa con las sombras del día y el eco de la tragedia reciente. La imagen del cuerpo de Lars seguía fresca en sus mentes, y el misterio que rodeaba el lago se sentía cada vez más apremiante. Al entrar, la señora Frida los miró con preocupación. Su expresión era de angustia, como si hubiera presagiado la llegada de malas noticias. «¿Qué ha pasado?», preguntó con un tono grave. Liv y Sander se sentaron, aún conmocionados por el hallazgo. Compartieron los detalles sobre el cuerpo de Lars, el terror que había en su rostro, y cómo sentían que todo estaba conectado de alguna manera. La anciana escuchó con atención, asintiendo lentamente. «Es un ciclo que parece repetirse. Las aguas del lago han guardado secretos durante generaciones. La historia de Elin, la joven que se ahogó, no es solo un cuento. Es un recordatorio de que el lago no perdona», dijo la señora Frida, su mirada fija en la medalla que Liv aún sostenía. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Sander, su voz tensa. «Necesitamos respuestas». La señora Frida se levantó, su figura encorvada, y se dirigió a un viejo mueble. Sacó un libro desgastado y lo abrió. Las páginas estaban amarillentas, y el olor a papel antiguo llenó el aire. «Esto es lo que sé sobre el lago. Aquí hay historias de quienes han desaparecido y las sombras que han regresado», dijo, pasando las páginas con cuidado. Liv y Sander se inclinaron hacia adelante, ansiosos por descubrir más. La anciana les mostró una ilustración de Elin, con su cabello largo y su mirada serena. La descripción decía que era una joven de gran belleza, pero también de un profundo anhelo por la libertad, una rebelde en un mundo que no entendía. Elin era conocida por nadar en el lago, pero había un precio que pagar por sus travesuras. Aquellos que nadan sin tener respeto por el agua enfrentan la ira de su espíritu, continuó la señora Frida. «¿Y Lars? ¿Por qué estaba en el lago?», preguntó Liv, sintiendo la angustia apretando su pecho. La señora Frida miró a Liv, su expresión llena de tristeza. «Los espíritus del lago no distinguen entre el pasado y el presente. Puede que Lars haya sido un objetivo. Las desapariciones no solo son de cuerpos, sino de almas. Cada vida que se pierde alimenta el ciclo de tristeza del lago». Liv sintió que su corazón se encogía.
¿Acaso Nora había estado en peligro desde el principio, atraída por algo que no podía comprender? Hay que hacer algo antes de que más vidas se pierdan, dijo Sander, su determinación creciendo. ¿Cómo podemos romper este ciclo? La señora Frida asintió, sabiendo que debían actuar rápido. En la próxima luna llena, el espíritu de Elin se hará más fuerte. La única manera de calmar su ira es realizar un ritual en el lago, un ritual que honre a aquellos que han caído y pida perdón. Pero es peligroso, y aquellos que se adentran en el agua deben estar preparados para enfrentar lo que venga. Liv sintió una mezcla de miedo y esperanza. Era el momento de tomar una decisión. Haremos el ritual. No podemos permitir que el lago reclame más almas, dijo, su voz firme. Esa noche, mientras se preparaban para el ritual, Liv no podía dejar de pensar en Nora. Era su amiga, su confidente, y merecía ser recordada y honrada. La luz de la luna se reflejaba en el lago, y la brisa susurraba secretos olvidados. Con la ayuda de la señora Frida, comenzaron a reunir los elementos necesarios para el ritual: flores, velas y objetos que representaran a aquellos que habían desaparecido. Al caer la noche, el silencio del lago se convirtió en un telón de fondo para sus esfuerzos. Llegó el momento de llevar las ofrendas al agua. Liv y Sander, junto con la señora Frida, caminaron hasta la orilla, el miedo y la determinación entrelazados en sus corazones. La luna brillaba intensamente, iluminando el camino. «Debemos hablar», dijo la señora Frida, cerrando los ojos. «Invitemos a Elin, a todos los que han perdido su camino, y honremos su memoria». Liv sintió que el aire se enfriaba a su alrededor, como si el lago estuviera escuchando. Se unió a la anciana y a Sander, pronunciando palabras de perdón y respeto. Las flores flotaban en el agua, y la luz de las velas parpadeaba suavemente, creando sombras danzantes sobre la superficie. A medida que el ritual avanzaba, una sensación de paz comenzó a llenar el aire. Pero, de repente, un fuerte viento sopló, y la superficie del lago se agitó. Liv sintió que el pánico se apoderaba de ella. Gritó Sander, señalando hacia el agua. Del fondo del lago, una figura emergió, y Liv sintió su corazón detenerse. Era la silueta de una joven, su cabello flotando como algas en el agua. Liv se dio cuenta de que era Elin, el espíritu atrapado en el lago. Elin miró a Liv, sus ojos tristes llenos de dolor y anhelo. En ese momento, Liv comprendió que el lago no solo reclamaba vidas, sino que también guardaba las almas de aquellos que no habían encontrado la paz. «Estamos aquí para honrarte», gritó Liv, sintiendo la conexión entre ellas. La figura de Elin pareció suavizarse, y un susurro flotó en el aire. Era una mezcla de gratitud y tristeza, un eco de las almas perdidas que habían buscado compañía en el agua. La tormenta en el lago se calmó, y Liv sintió que un peso se levantaba de su corazón. El ritual había funcionado. Elin estaba siendo liberada, y con ella, tal vez también Nora encontraría su camino. La figura de Elin desapareció en el agua, y el lago se tornó tranquilo una vez más. Liv y Sander se miraron, sabiendo que habían hecho lo correcto. Mientras regresaban a la orilla, la señora Frida sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de alivio. Hicieron lo que debían. Han honrado a los que se fueron, y eso siempre será recordado. Liv sintió una sensación de cierre, una calma que había estado ausente durante tanto tiempo. Aunque la tristeza por la pérdida de Nora persistía, sabía que habían dado un paso importante hacia la verdad y la redención. Con el amanecer acercándose, se despidieron de la señora Frida, prometiendo regresar para compartir lo que habían aprendido. Aunque el lago guardaba secretos, también ofrecía la oportunidad de sanar, de recordar y de seguir adelante. Mientras caminaban hacia su hogar, el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, iluminando el camino. Liv sintió que, aunque el pasado siempre estaría presente,
ahora tenían la fuerza y el coraje para enfrentar lo que viniera. Aquel lago, lleno de sombras y misterios, también había sido un lugar de transformación. En su viaje hacia la verdad, Liv había encontrado no solo respuestas, sino también la luz que había estado buscando. Y así, mientras el día comenzaba, Liv sabía que había dejado atrás el silencio del lago y que, al igual que las aguas, también ella podría fluir hacia un nuevo comienzo. Si esta historia te ha conmovido y te ha llevado por un viaje inolvidable, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Es totalmente gratis y nos ayuda enormemente a seguir creando más historias emocionantes para ti. No olvides darle me gusta al vídeo y compartir en los comentarios qué fue lo que más te gustó. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.